semejanza no es lo mismo que congruencia. Acá viene algo interesante, porque acá viene la proporción. ¿Se acuerdan la proporción? A es a B como C a D. Bueno, acá tenemos otra proporción, ¿no? Bueno, acá hay dos triángulos semejantes. Ya no son congruentes. Tenemos los ángulos correspondientes, que sí son congruentes. O sea, este ángulo celeste mide lo mismo que este ángulo celeste. El verde mide lo mismo que, o sea, son congruentes los ángulos. Los ángulos correspondientes se llaman así, ángulos homólogos, no cualquiera con cualquiera, no este con este. El celeste con el celeste, el verde con el verde y el anaranjado con el anaranjado. Son congruentes. Pero los lados no son congruentes. O sea, A y A' no son congruentes, B y B' no son proporcionales. Entonces, las figuras son semejantes. Si son polígonos semejantes, el triángulo, son aquellos que tienen todos los ángulos homólogos o correspondientes, digamos, congruentes, o sea, miden lo mismo. Y los lados son proporcionales. Entonces uno puede decir, es como agarrar, ¿vieron si voy a agarrar una fotocopia, cuando vas a sacar a la fotocopiadora una fotocopia ampliada de algo, o a veces reducida? No, te lo reduce porque no te entra todo el libro en una página, y te lo reduce pero proporcionalmente, o sea, manteniendo lo que se llama relación de aspecto. A veces en el Word le llaman así, bloquear relación de aspecto para que no cambie, digamos, la proporcionalidad. Eso te genera imágenes que son semejantes, bloquear la relación de aspecto, ¿no? Para que mantenga el aspecto o la proporción, ¿no? Bueno, eso se llama semejante. Entonces ahí tenés los ángulos correspondientes congruentes y los lados correspondientes A' y A, B' y B, C' y C, proporcionales. Y se puede decir que A' es a, como B' es a B, como C' es a C, y esa razón se llama razón de semejanza, por eso le puse la R ahí, la R minúscula, razón de semejanza de T' a T. Se puede poner así, de T' a T. O sea, de T' a T, por eso va arriba el ángulo del T' y abajo el ángulo del T, del triángulo T. O sea, se puede poner al revés, por supuesto, se puede poner A sobre A', igual a B sobre B', igual a C sobre C'. Obviamente la razón va a dar al revés. Si una da 2, la otra dará 1/2, no importa. Pero bueno, esa es la idea, ¿o no? Siempre que hay dos figuras, vamos a hablar de polígonos, de mucho de triángulo, ¿no? Semejantes, es como ampliarlo, reducirlo, pero manteniendo la proporcionalidad, digamos, de sus lados, la relación de aspecto, como se llama, ¿no? Y eso es lo que conduce a una proporción. Así que acá va a aparecer un interesante campo para la aplicación de las proporciones en la matemática, de la cual hemos hablado ya en la clase pasada, las proporciones, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, ahí tenemos una razón de semejanza. Después también vamos a hacer una cosa, mira, voy a agarrar acá con el zoom igual que con el Word. No sé si ustedes saben, no sé si dibujan en Word. ¿Han dibujado en Word? No sé si saben dibujar en Word. No, no, no lo usaba. No saben usar. Bueno, en Word cuando vos dibujás tenés que tener la barra de dibujo. Acá tengo acá abajo la barra de dibujo, ¿no? Cuando vos querés, por ejemplo, dibujar, bueno, en este caso, cuando pongo una figura, por ejemplo, un rectángulo, clic ahí, ¿cierto? Aparece un lienzo de dibujo. Si no, no aparece, no importa. Pero vos dibujás ahí un rectángulo cualquiera, ¿no? Un rectángulo cualquiera. Si vos querés dibujar un rectángulo, ¿no? Y apretás la tecla mayúscula, la dejás apretada, la tecla mayúscula, y después dibujar rectángulo, te genera todos cuadrados. Todos cuadrados. Entonces, bueno, eso mismo pasa en el zoom acá. Bueno, ustedes por ahí no saben tanto del zoom, pero, por ejemplo, acá yo con el mayúscula apretado genero cuadrados. ¿Cómo son todos los cuadrados entre sí? ¿Cómo son? Congruentes, Semejantes. semejantes. Todos los cuadrados son semejantes. O sea, porque son cuadrados. Si no, tendría que hacer un rectángulo y ya no sería semejante a ninguno de los cuadrados. Pero los cuadrados son semejantes entre sí. Porque mantienen esa relación de aspecto que estamos diciendo. O sea, uno puede decir, por ejemplo, si yo llamo a este lado, a ver qué dibujo acá. Si yo llamo, por ejemplo, dale, a este lado A', ¿cierto? Vamos a trabajar con estos dos, por ejemplo. Y a este A, bueno, y no necesito a este ponerle otra letra, le puedo poner otra letra, pero en realidad es la misma, el mismo lado. O sea, A' es A, supongamos que A' sea el doble de A. Entonces, A' es A como 2 es A1, ¿o no? Como B' es AB, o sea, A' es A, y puedo seguir como B' es AB,
como C' a C, bueno, de última son iguales todos los lados, y esa razón de semejanza vale 2, por ejemplo. Si hablo de la razón de semejanza de este cuadrado, del cuadrado 1 al cuadrado 2, ¿cierto? Perdón, acá es B. Ajá, me borró lo que no quería que me borrara. El prima quería borrar yo. Acá, entonces, A' es A, como B' es AB, entonces eso pasa con todos los cuadrados. Algo parecido pasa con los círculos. Acá en el Zoom y en el Word también, cuando vos querés trazar un círculo, tenés que elegir, bueno, la herramienta círculo, ahí no la ven ustedes porque no ven, pero con el mayúscula apretado quedan todos círculos, ¿o no? Y todos los círculos entre sí, ¿cómo son? Semejantes. La burbujita, semejantes, semejantes. Ahora, si vos no apretás la mayúscula, te va a trazar en general una elipse. Bueno, ahí ya no, ahí ya se deformó, ¿cierto? Si habla de una elipse, ya se deformó. Pero hablando de círculos, son todos semejantes entre sí, ¿no? Bien, voy a volver al apunte en papel. Bueno, así que ya con esto vemos un concepto súper fácil de figuras congruentes y semejantes, ¿no? Estamos hablando de la razón de semejanza. Siempre que hay dos figuras semejantes, aparece este bonito tema de la razón de semejanza entre las figuras, ¿cierto? Y cuando hay dos círculos, vos decís, bueno, pará, si hay dos polígonos, yo te digo, bueno, el cociente entre un lado dividido el lado homólogo o correspondiente de la otra figura, del otro triángulo, por ejemplo, es la razón de semejanza. Pero si hay dos círculos no hay ningún lado, bueno, pero hay radios o hay diámetros. Entonces, la razón de semejanza de un círculo a otro círculo es el cociente entre dos radios o entre dos diámetros, que es exactamente lo mismo, porque el diámetro es el doble del radio, como ustedes ya saben. Y si el diámetro es el doble del radio, entonces vos, finalmente vos decís D mayúscula sobre D minúscula, pero el diámetro del círculo grande es 2 veces el radio mayúscula, y el diámetro del círculo chico es igual al doble del radio minúscula, y 2 se va con 2, y que es lo mismo decir D sobre D como R sobre R. Así que esa es la razón de semejanza de dos círculos, diámetro sobre diámetro o radio sobre radio. Después viene una cosa media, no sé si es tan importante, por ahí aparece, no hace ni falta aprendérsela de memoria, que es lo siguiente. Cuando dos figuras son semejantes, se cumple esto que está acá. Esto que está acá. Acá lo pruebo para los círculos, que son todos semejantes, y los cuadrados, que son todos semejantes. Pruebo una cosa muy interesante, que es lo siguiente. La razón entre las áreas, ¿cierto? ¿Qué es la razón? Si yo digo la razón. División. Claro, la división. La razón entre las áreas de dos o superficies, que son sinónimos, área-superficie, de dos figuras semejantes, es siempre igual a la razón de semejanza al cuadrado. O sea, acá no es la razón de semejanza. La razón de semejanza es radio sobre radio, lado sobre lado, si es un triángulo, ya lo explicamos, lo que es la razón de semejanza. Pero si vos haces la razón entre las áreas, te queda igual a la razón de semejanza al cuadrado. Por ejemplo, área del círculo grande, pi por radio mayúscula al cuadrado, dividido el área del círculo pequeño, pi por radio minúscula al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del pi por radio al cuadrado? ¿No? Sí. Bueno, acá tengo la razón entre las áreas, no confundir con razón de semejanza, que es razón entre los radios o los diámetros. Esa es la razón de semejanza de dos círculos. Bueno, si hago la razón entre las áreas, se va pi con pi, y me queda r cuadrado sobre r cuadrado, o lo que es lo mismo, propiedad asociativa de la matemática, r sobre r todo al cuadrado. ¿Y r sobre r qué es? La razón de semejanza. Del círculo grande al círculo pequeño, sin más que más datos, y ahí se prueba que la razón entre las áreas es la razón de semejanza al cuadrado. O sea, si duplico el radio, ¿qué pasa con el área? Se cuadruplica. 2 al cuadrado, 4. O sea, si yo en lugar de tener un radio de 10, tengo un radio de 20, tengo 4, voy de acá a acá, de acá a acá. Si duplico el radio, se me cuadruplica el área. Supongamos que estoy en una pizzería, y me dan una pizza y es muy chiquita. Digo, no, duplicame el radio de la pizza. Si duplicás el radio y mantener el espesor, digamos, van a comer 4 personas. No 2, no el doble. ¿Se ubican? Esto es por la relación cuadrática que tiene el área con el radio. El área no es lineal con el radio, sino cuadrática con el radio, ¿no? Pi por radio cuadrado, la relación radio-área. Entonces vos duplicás el área, se cuadruplica 2 al cuadrado el
perdón, duplicás el radio, lo dije mal. Vamos de nuevo. Duplicás el radio, se cuadruplica el área. Más fácil es verlo con los cuadrados. Estos dos cuadrados, como todo par de cuadrados, estamos hablando del cuadrado 1 y el cuadrado 2, que es todo esto, ¿o no? ¿Cierto? Que a su vez está dividido, pero el cuadrado 2 es todo lo que está en amarillo. Dale, ¿qué pasó con el cosito acá? Bueno, ahí está. Entonces, le llamo L minúscula al lado del cuadrado pequeño. L. L mayúscula al lado del cuadrado grande. La razón entre las áreas de estos dos cuadrados que son semejantes, área 2 sobre área 1, sería L cuadrado mayúscula dividido L cuadrado minúscula, L por L. O lo que es lo mismo, L sobre L, todo al cuadrado, propiedad asociativa de la potencia. Pero la razón entre los lados homólogos, L mayúscula sobre L minúscula, se llama razón de semejanza. Y otra vez la razón al cuadrado queda. Entonces, la razón entre las áreas es la razón de semejanza al cuadrado. Y siempre que hablamos de razón de semejanza, es razón entre los lados, siempre, lado con lado. No confundir, a ver si se le hace una mezcla ahí de razón de área, razón de semejanza. No, la razón de semejanza es lado con lado. Y la razón de semejanza elevada al cuadrado es igual a la razón entre las áreas. Otra vez ahí, si yo duplico, hago una pizza cuadrada, si duplico el lado, es bastante lógico que acá tengo, por ejemplo, un lado de 1, ¿cierto? Si tengo un lado de 1, 1 por 1, 1, 1 metro cuadrado, pongámosle, ¿o no? Y si acá duplico el lado, tengo dos lados, 2 metros, y 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué pasó? Se cuadruplicó. ¿Ven? Eso hay que saberlo, por las dudas hay que saberlo. Para terminar con este tema de semejanza, veamos un ejemplo de la semejanza de triángulos aplicado a ejemplos similares a los que hicimos antes, donde empleamos el teorema de Tales para resolverlo. Ahora veremos que hay ejemplos que se pueden resolver alternativamente al teorema de Tales con estos conceptos de semejanza. Por ejemplo, dado el triángulo ABC, que es el triángulo grande que observamos ahí en amarillo, ilustrado a continuación, la recta DE, acá la tenemos, la recta DE, que se observa que es paralela al lado BC, y sabiendo que, y ahí te da los datos, bueno, que lo he puesto todos en verde en el dibujo, 14 es el segmento AB, AE es 5 unidades, EC es 2 unidades, BC es 9,8, bueno, todo el contorno, digamos, de la figura está conocido, y tenemos que calcular los segmentos AD, de acá hasta acá, por supuesto, AD, DB, que sería este pequeño segmento de DAB que no pertenece a ningún triángulo, digamos, y DE, que sería este otro segmento. Bien, vemos que al trazar la recta DE, paralela al lado BC, se han formado dos triángulos semejantes. Por un lado, el triángulo grande, el ABC, es semejante a, este símbolo significa semejante a ADE. ADE. Bueno, se observa a simple vista por qué son semejantes. Como esta recta que pasa por D y por E es paralela al lado BC, de ahí va a surgir, digamos, que vamos a tener que, bueno, este ángulo de acá, que lo estoy marcando acá en rojo, es congruente con este, por ser correspondiente entre paralelas. De la misma manera podríamos decir que este ángulo que estoy marcando acá en verde es congruente o mide lo mismo con este de acá, por la misma razón, correspondientes entre paralelas, y bueno, y el tercer ángulo directamente es compartido. Es compartido por los dos triángulos. Este ángulo en azul pertenece a los dos triángulos. Así que está bastante claro que el triángulo más pequeño ADE y el triángulo más grande ABC son semejantes. Bien, y los pares de lados homólogos son, primero coloco el del grande y después el del pequeño, AD y AB. Bueno, AB y AD. Tenemos AB, es este lado grande, por supuesto, y su correspondiente u homólogo en el triángulo más chico es AD. De la misma manera podemos decir que el lado BC es homólogo o correspondiente con el DE. O sea, el BC homólogo o correspondiente con este de acá, DE. Y por último, el horizontal de acá, el AC del triángulo grande, es homólogo o correspondiente con el AE. A partir de aquí, cabe hablar de una razón de semejanza. Bueno, ahí no está escrita completa la razón de semejanza, pero es bastante obvio que la razón de semejanza, si hacemos arriba el triángulo más grande y abajo el más pequeño,
Bueno, va a ser, la razón de semejanza va a ser decir que, bueno, que AB es a AD, y ahí tenemos un cociente de lados homólogos o correspondientes, es igual a BC sobre DE, siempre arriba el triángulo más grande, por ejemplo, y siempre abajo el triángulo más chico. Como AC es a AE. Así que ahí están los pares de lados homólogos en cada una de las razones, ¿cierto? Bien, esa es la razón de semejanza R del triángulo más grande al triángulo más pequeño, que sería una razón de semejanza mayor a 1, ¿no? En este caso, si podemos conocer o calcular un par de estos lados homólogos, con un solo par que pueda ser calculado totalmente, ya conocemos la razón de semejanza R, y a partir de ahí podríamos conocer cualquier otro lado desconocido del triángulo pequeño, ¿cierto? Entonces, observamos que tenemos AC, AC, que es este lado grande de acá, que obviamente es 5 más 2 y vale 7, ¿no? Y AE, que vale 5. Entonces ahí está un par de lados homólogos ya conocidos. Ahí ya está el par de lados homólogos AC y AE conocidos, con lo cual podríamos pasar a conocer esta razón, AC sobre AB, o calcular esa razón, y una vez que tengamos esa razón podemos sacar lo demás. Con lo cual la razón de semejanza entre los triángulos ABC y ADE es R igual a AC sobre AE. Puse primero esta razón porque es la conocida prácticamente. AC es 7, AE es 5, entonces 7 es a 5, como bueno, AB es a AD, como ABC es a AD. Entonces, ahora que conozco esta primera razón, 7 quintos, voy a igualar estas dos razones, 7 a 5, como AB es a AD, se cruzan los denominadores, 7 por AD es igual a 5 por AB, y ahí se termina de despejar AD, 5 por AB sobre 7, 5 por AB que vale 14, que es el lado grande, dividido 7, 14 dividido 7 es 2, 2 por 5, 10, bueno, y esa es la primera incógnita, el lado grande AD, el lado más grande, pero del triángulo pequeño, AD. Bien, ahora igualo la razón conocida, 7 quintos, a la última razón, razón de esta formulación, y que tengo que 7 es a 5, como BC es a DE, y de ahí despejo DE. Entonces DE pasa arriba, cruzo los denominadores, 7 por DE es igual a 5 por BC, de acá despejo DE, y queda 5 por BC sobre 7, y por lo tanto va a quedar 5 por 9,8, que es BC, acá lo tengo, ¿cierto? Dividido 7, y esto va a dar exactamente 7. Sería el lado D que se observa acá. Me quedaría solamente por sacar el segmento de B, que ahí está fuera de la imagen, pero DB es la diferencia entre AB menos AD. Entonces AB, que es 14, menos AD, que es 10, da 4, y ahí termino de resolver el problema.